la intervención del doctor Germán Patiño Socha. Él es del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación Nacional, Sintrenal, y nos acompaña de manera presencial. Buenos días para todos, a nuestra querida senadora Sandra Jaimes, a nuestro presidente del FECODE Carlos Rivas, el presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes José Ignacio Saavedra, el doctor Sergio Manzano, a nuestra representante de la Cámara Tamara Argote y a todos los presentes, cordial y fraternal saludo. Hoy voy a hacer una pequeña comparación. Dicen que no son buenas, pero a veces son necesarias. ¿Y a quién representa Sintrenal Nacional? Al Sindicato de Empleados y Trabajadores Administrativos de la Educación. ¿Y quiénes son ellos? Los servicios generales, los celadores, los secretarios, auxiliares de oficina, técnicos, operarios, conductores, profesionales, auxiliares financieros o antiguamente llamados pagadores. ¿Y quiénes hemos sido en la educación? Y voy a tomar una frase de la vicepresidenta de la República con la venia de ella y con su respeto. Somos los nadies y las nadies, porque cada vez que se habla de educación, se habla de los niños, niñas, jóvenes y docentes, con la venia de mis queridos compañeros docentes. ¿Y dónde queda ese personal que garantiza que millones de niños estén matriculados? ¿Quién abre los colegios si no es el celador? ¿Quién arregla los baños de una institución en medio de una pandemia? Las señoras de servicios generales. ¿Quiénes en el municipio de Soacha, Cundinamarca, matricularon 79,000 alumnos? ¿Quiénes hacen certificados, diplomas, constancias? ¿Quiénes hoy tenemos una sobrecarga laboral porque tenemos que manejar 14 plataformas? CIMAT, Camaleón, DIAN, Bienestar, etcétera, etcétera. Con un agravante, senadora, un mensaje, un SOS grandísimo. Somos una especie en vía de extinción. Hace 28 años no se amplían las plantas de personal administrativo en el sector educativo público de todo el país. Voy a dar un ejemplo. En el año 96, en la institución educativa Compartir, llegaron a laborar 14 funcionarios administrativos, entre celadores, servicios generales y auxiliares administrativos. Y ese colegio tenía 1,000 alumnos. Hoy ese colegio tiene 7,000 y solo quedan 2 administrativos. El resto son tercerizados. Y así los invito a que hagamos un recorrido por todo el país. Sintrenal está de La Guajira al Amazonas, del Chocó al Baupés, y van a encontrar una deficiencia de planta administrativa. Nosotros también estamos viviendo angustias, y aquí viene la primera invitación, que se incluya a Sintrenal Nacional en la comisión de alto nivel que reforma el acto legislativo SGP Ley 715, porque ¿cómo pretende un gobierno modificar una ley, generar recursos sin tener en cuenta a todos los actores del sector educativo? ¿Quién va a matricular si es que no hay personas de carne y hueso? Lo primero que tiene que haber es una participación activa de todos los participantes, actores del sector educativo. Porque miremos el decreto 1860 y dice comunidad educativa, niños, niñas, padres de familia, docentes, comerciantes. ¿Y dónde están los que día a día garantizamos la prestación del servicio? Nosotros garantizamos que las instituciones educativas funcionen. Nosotros garantizamos que el servicio educativo funcione a diario. Porque cuando dicen paro, los rectores se preocupan, ¿cierto, querido líder José Ignacio? ¿Y quién me abre el colegio? ¿Y quién arregla el colegio? Ahí sí es una tragedia. Pues bien, esta especie en vía de extinción pide muy fraternalmente al Senado, al ministro de Educación, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda, que se incluya a estos representantes de la clase obrera en esa reforma al acto legislativo que es importante, donde tenemos con normas, con leyes, con soportes jurídicos y con datos exactos
aportes importantes para que no volvamos a quedar desfinanciados en el sistema general de participaciones. Esa es nuestra primera petición. La segunda petición, y aquí esto es una vocería de los directivos docentes y de los administrativos de la educación, que también se nos incluya en las zonas de difícil acceso. Tenemos pagadores en el Bichada que tienen que durar 8 horas en lancha para llegar a una institución educativa a cumplir con su servicio. Esa zona de difícil acceso la pagan a nuestros queridos compañeros docentes, pero a nosotros los administrativos no. ¿Por qué esa exclusión? Y con el respeto y la venia de todos, nosotros devengamos menos salario. ¿Por qué no acceder a ese 15% que es el porcentaje que da la zona de difícil acceso, que no es factor salarial, pero sí nos va a ayudar mucho, porque también en el Putumayo, en el Baupés y en el Guainía, que el río es una serpiente, hay que pagar un transporte carísimo. Yo creo que todos sabemos que el Baupés es el departamento con el costo de vida más alto del país. Gasolina 15.000 pesos, que todo llega o por agua o por aire. Y allá los salarios de los administrativos, algunos en el salario mínimo. Eso es para medio sobrevivir. ¿Por qué no pagarle ese beneficio a las personas que están en esos territorios nacionales? ¿Por qué no modificar un renglón en la ley 715, en el decreto 1860, y decir, los administrativos de la educación también tendrán derecho al pago del porcentaje de zonas de difícil acceso? ¿O es que mis compañeros del Catatumbo no sufren la violencia? Eso también es una zona de difícil acceso, senadora. Eso también es una zona difícil para los rectores y coordinadores, que hay algunos que están excluidos en su gran mayoría. Por eso hoy hay que aplaudir esta audiencia pública, porque no podemos organizar nuestra carta de navegación sin todos los actores del conflicto, dice la frase, ¿cierto? A eso vamos a sumarle con una estadística clara. La solicitud, que como lo decía bien mi intervención al inicio, es: necesitamos y requerimos de una ampliación de planta de personal administrativo en todo el país. Pero esa ampliación de planta debe ser financiada con recursos de la nación. Porque si ustedes van y le dicen al Chocó, amplíe la planta de personal, es uno de los departamentos más pobres y que se encuentra en ley 550. ¿De dónde saca un gobernador recursos para ampliar la planta de personal? ¿Sí? Necesitamos esa ampliación urgente. O podemos iniciar con un cambio, porque este es el gobierno del cambio, donde obliguemos, porque hay que decir este término, a las entidades territoriales, en cabeza de sus alcaldes y gobernadores, a que todas esas personas que tienen tercerizadas, ya sea por OPS, por empresa privada, por un tercero, los conviertan en empleados públicos. Hoy en el país existen 30.000 administrativos, empleados públicos de carrera y provisionales, pero existen 180.000 personas tercerizadas. La diferencia es de 6 a 1. Y estas personas tercerizadas no tienen derecho a un trabajo digno y decente, a una estabilidad laboral, porque son manoseados por algunas clases políticas en municipios, por un concejal, me lo disculpan, hay que decir las verdades donde es, o por un asambleísta. Me consigue tantos votos y tiene un contrato de 3-4 meses. 2 meses sin contrato y vuelven y lo contratan. ¿Y los colegios cómo quedamos? Aquí estoy hablando por alcaldes, por gobernadores, por los directivos docentes, por toda una comunidad educativa. La necesidad de ampliación de planta. Y con eso que está pasando se está incumpliendo lo que establece la sentencia C614-2009. Las funciones permanentes no pueden ser tercerizadas. Y los secretarios, los servicios generales, los celadores, los técnicos, los profesionales son funciones permanentes. Lo mismo dice la sentencia 171-2012 y tenemos que darle cumplimiento al decreto 1800-2019, al igual que al 1499 de agosto de 2022, porque las entidades territoriales, senadora, se están haciendo los locos y no quieren formalizar las plantas. Por una empresa privada, por un punto de vigilancia, pagan 7 millones de pesos. Cuando un celador empleado público se gana entre 1,5 millones o 2 millones de pesos. Estamos enriqueciendo a los que no deben enriquecerse.
Y al cambiar ese modelo, al formalizar plantas, al ampliar plantas, generamos trabajo digno, decente y bien remunerado. Hoy, que la clase obrera es gobierno, porque me encanta lo que dijo la representante, hoy que somos gobierno, hoy que tenemos la oportunidad de cambiar, yo quiero que escuchen a los nadie y a las nadie de la educación, el personal administrativo, que llevamos años garantizando la prestación de este servicio, pero que hoy aplaudo este espacio porque por primera vez somos escuchados y queremos formar parte de ese cambio en el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos ayudar a construir una educación de calidad, porque es que la educación es con calidad. La cobertura la tenemos más o menos, y la calidad cuando la conseguimos. Y para la calidad requerimos personas de carne y hueso. Y por último, ya para finalizar, con base a la descentralización, Ley 60, 115 y 715, que se han venido certificando departamentos y municipios y se ha entregado docentes, administrativos, salud, educación y servicios públicos a las entidades territoriales, pues esto ha generado unas deudas con el personal administrativo. Y esas deudas, en la ley 1450, artículo 148, dice que deben ser subsidiadas por la nación con recursos del Ministerio de Hacienda. Queremos pedirle el favor al gobierno nacional que se le dé continuidad al artículo de pago de deudas que beneficia a docentes, administrativos y directivos docentes en este nuevo plan de desarrollo para garantizar los derechos laborales y prestacionales de toda una comunidad educativa. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.